Ah, ya partimos ya. Ya, vale. Bueno, es que están conectando los ladies. Ahí sí. Vale, vale. Hola a todos los que están viendo esta transmisión, les damos la bienvenida a los que se estén conectando y bueno, el antídoto de hoy nos habla de una tierra amada, una tierra muy querida, y este día traemos a la misionera Idalit Rojas, así que le damos la bienvenida, la bendecimos y dame un segundito. Así que vamos a partir esto, ¿ya? Vamos a partir con una pequeña oración para dar comienzo a este antídoto edición especial, que es de misiones. Así que le invito ahora, ¿ya? Dios, te damos las gracias por esta instancia, Señor, de poder compartir con la misionera Idalit, Señor. Pedimos que esta hora todo lo que ella nos transmita, Señor, este mensaje, esta experiencia, Señor, nos sirva para un futuro de nuestras vidas, Señor, para poder, Dios mío, Señor, perseverar en nuestro llamado, Señor, y obedecerte, Dios. Gracias por la oportunidad de que ella pueda estar con nosotros compartiendo, Dios. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Idali, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? De todo. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por poder, estar con ustedes acá esta noche. Qué bueno, me alegra esta instancia. Y bueno, vamos directo al grano, pues no darle tanta vuelta al asunto. Y la pregunta o más que nada la experiencia que nos pueda transmitir ustedes, ¿cómo el Señor la llamó? ¿Cómo hizo este llamado a una tierra tan bendecida en cuanto a misioneros, en cuanto a promesas también? ¿Cómo Dios la llamó a este continente tan amado, a África? Para empezar, mi nombre es Idalit Rojas. Yo soy colombiana, llegué hace 9 años, el 6 de septiembre cumplo 9 años de haber llegado a tierra chilena, en el 2011, y en esa ocasión el objetivo de venir a Chile fue principalmente a formar profesionalmente. Yo soy enfermera de profesión y quería venir a hacer una especialización aquí a Chile. Quería venir a estudiar muy específicamente en la Universidad Católica, hacer una especialidad en cuidado intensivo. Ese era mi objetivo. Pero cuando llegué acá, yo conozco al Señor desde muy chica, pero como verdaderamente, sabía de Dios en verdad, pero no conocía al Señor. Conocí al Señor como a los 18 años. Cuando yo llegué tenía 21 años. Y fue como una decisión de empezar a profundizar la relación con el Señor, y ahí cuando llegué a Santiago, porque empecé a estudiar en la Universidad Católica la especialización, el postítulo, empecé a congregarme en una iglesia, que es la iglesia donde me mantengo ahora, que es el Templo Lomas de Macul, el pastor Rubén Sarabia y su esposa Gilda. Y ahí en un retiro de jóvenes tuve la oportunidad de conocer a un misionero que es Josh Renfro. Yo siempre digo que soy fruto de Josh. No sé si ustedes lo conocen, de Conexión. Sí. Bueno, él en esa ocasión estuvo predicando en el retiro, y yo de verdad que no tenía ni idea que eran los misioneros. No, ni idea. Y cuando él predicó, para mí fue muy lindo porque sentí que era lo que debía hacer. Yo había huido un poco de la iglesia y todo eso porque sentía que si permanecía en la iglesia yo no iba a poder conformarme con quedarme en una banca, sino que iba a querer hacer como más cosas para el Señor. Entonces como que estaba el dilema entre mis sueños y los sueños de Dios. Entonces yo quería mis sueños, y mis sueños era hacer mi especialidad e ir avanzando en mi carrera profesional, estudiar mucho.
y los sueños del Señor eran otros. Entonces yo tenía ese dilema ahí. Pero cuando Josh predicó esa noche, yo me rendí y supe que todo lo que había vivido en mi vida tenía un sentido y un propósito. Y era servirle al Señor en las misiones. Pero en ese momento no sabía en dónde. Como que sabía que en algún momento iba a tener que servir con mi profesión, y eso como que lo tenía muy muy claro, que mi profesión iba a tener que estar rendida al servicio del Señor, pero no sabía dónde. Y 2 años después de ese día, en un culto misionero que hicieron en el set, también a cargo de Josh, pero con su curso de misiones, ahí fue más específico, llamado África, específicamente a Kenia. Yo en verdad he estado en Guinea Ecuatorial y el proyecto que el Señor puso en mi corazón ahora es para trabajar en Guinea Ecuatorial, que es Centroáfrica, pero en algún momento espero llegar a Kenia. Y eso ha sido como la forma en la que el Señor me llamó, por decirlo de cierta manera, o como que yo sentí que debía servirle al Señor en misiones. Wow, qué interesante, sí. Bueno, Dios siempre tiene formas distintas de hacernos el llamado a nosotros. En particular, es más, por lo general el Señor nos hace renunciar a nuestros sueños, que no son malos muchas veces. Uno sueña con tal vez seguir avanzando en lo que uno se es profesional, como decía usted, tener mi casa, tener mi auto, tal vez hacer una empresa, qué sé yo. Viajar por el mundo tal vez, entonces uno va teniendo sueños que al final no siempre están en la voluntad del Señor, no siempre es el mismo pensamiento de Él. Entonces es importante igual, y como decía usted, como le pasó en esa instancia, en ese retiro, de rendirse a los sueños del Señor, a lo que Él nos está llamando. Así que cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia en Guinea cuando estuvo por allá? Bueno, yo he estado en Guinea Ecuatorial en 2 ocasiones. Estuve en el 2016, que fueron 3 semanas. En total viajé un mes, pero una de esas semanas estuve en Madrid, en España, en los trámites de visa. Y la siguiente vez sí estuve un mes completo, porque estuve un día en España haciendo el trámite de la visa. Y bueno, es una experiencia donde uno se reafirma un poco, porque yo creo que hasta que uno no llegue al lugar donde ha sido llamado, uno no puede tener la seguridad de cuánto va a ser capaz de rendirse. Creo que nosotros a veces somos muy románticos en cuanto al llamado misionero, y también es una decisión, es como, a pesar de todo esto, yo decido que sí, que el Señor, que le voy a servir al Señor en este lugar, porque obviamente que son contextos culturales, económicos, sociales distintos, y uno tiene que rendir su humanidad a eso. Entonces, bueno, África se parece en cierto modo a Colombia. Yo soy de Colombia, pero soy del campo en Colombia, soy como muy del campo, de la selva colombiana. Soy de la selva amazónica colombiana, así, un lugar así. Yo crecí donde no había energía eléctrica ni nada. Y entonces para mí llegar a África en verdad era volver a casa. Fue eso fue lo que sentí. La comida, no tenía ningún problema con la comida. Para mí los sabores eran agradables porque eran sabores conocidos, era lo que yo tenía en Colombia. El calor, similar al calor de Colombia. El idioma, habla en español, tal vez fue lo único incómodo para mí fue eso, tal vez chocante el idioma, pero es también uno despojarse, porque yo creo que algo que yo aprendí en Chile, para mí mi primer choque cultural fue en Chile, y después de eso todo ha sido fácil. Saber que no hay culturas buenas ni malas, porque nosotros tendemos a etiquetar eso, y saber apreciar cada cultura por la riqueza que me entrega. Entonces, para mí llegar a África fue llegar a
a admirar, a entender, a apreciar todo lo que ellos eran y todo lo que yo podía aprender de ellos en ese momento. Así que fue una muy buena experiencia el primer año. El segundo año ya mejor, porque trabajé mucho más. Trabajé en la iglesia, trabajé en el colegio, trabajé en el hospital. Entonces fue empezar también a visualizar, a tener una visión de cómo iba a ser el momento en el que yo ya decidiera cómo irme definitivamente. Cuando yo fui en el 2017, las personas en África me dijeron, ¿cuándo regresas? Y yo les dije, no sé, pero cuando regrese va a ser definitivo. Así que es como, ese es mi pensamiento, la próxima vez que regrese a África va a ser como ya definitivamente para estar allá. Y obvio que en cada experiencia uno aprende muchísimo de la dependencia del Señor, de la obediencia, de la confianza en el Señor, de que el Señor es fiel, de que uno puede confiar plenamente en Él, porque si Él, como la gente dice, si Él te llevó, Él te va a sostener, y es así. Y eso no es solamente sostener económicamente, Él te sostiene emocionalmente, físicamente, Él está ahí y uno puede sentirlo. Así que fue muy lindo como el Señor me demostró que Él estaba ahí y que no debía tener ni temor ni nada, sino que Él iba a estar acompañándome en todo ese tiempo. La primera vez yo fui acompañada por una misionera que fue misionera de Wycliffe y ahora estaba trabajando en traducción bíblica. Entonces yo viajé con ella en el 2016, pero en el 2017 yo tuve que hacer todo el viaje sola. Entonces fue un desafío mayor para mí, porque aparte tuve que hacer muchas escalas, tuve que aterrizar en Marruecos. Entonces el idioma, porque en Marruecos era o francés o árabe y no hablaba ninguno de los dos, entonces era terrible esa parte. Luego en Gabón también, entonces movilizarme dentro de África y saber que también hay discriminación. Entonces era mujer, era blanca, era latina, y obviamente que eso se siente en todos los lugares a donde uno va, pero en todo eso el Señor demuestra que Él está y no nos suelta. Él como que vamos tomados de la mano de Él y no nos suelta. Y para mí fue eso, principalmente aparte de todo lo que aprendí de la cultura, de la gente y todo eso, sobre todo la dependencia total y la confianza en el Señor. Interesante, una vasta experiencia ya. Digamos, el primer año usted fue como como decía, a conocer, o sea, a trabajar obviamente, pero ya en la segunda ya fue como algo más directo, o sea, trabajó en un hospital, ya fue como más enfocada. Nosotros, al menos en nuestra congregación, tenemos a Roberto, que él fue específicamente a Kenia, y él nos contaba que él no volvió igual, o sea, él se sintió, por así decirlo, de una forma distinta, se sintió como rico en cuanto a posesiones, digamos, porque decía que ya hay gente que no tenía nada y aún así compartía, o él contaba una experiencia, porque de que un muchacho le compartió su comida sin él tener nada. Entonces el choque cultural, al menos lo que decía él y lo que cuenta usted también, es grande. ¿Cómo va el tema de su proyecto ya? Porque recién nos contaba que ya para una tercera ocasión, si Dios lo permite, va a ser quedarse ya, o sea, asentarse en Kenia o en Guinea, yo creo específicamente en Kenia. ¿Cómo ha enfocado ese proyecto? ¿En qué usted se basaría en su trabajo allá en Kenia? En África, en realidad, en Kenia, Guinea. ¿Usted estará en alguna base misionera? Cuéntenos cómo sería eso. Bueno, solamente un paréntesis en relación a lo de Roberto. Yo creo que yo he aprendido que la generosidad no depende de los bienes.
La generosidad depende del corazón de la persona. Una persona puede tener mucho y aún así creer que no tiene que dar. Y hay personas que tienen muy poco y sentirse ricas para poder entregar a cualquiera. Entonces creo que eso es importante. La generosidad no depende de los bienes, sino del corazón de la persona. Y bueno, el proyecto se llama Iboto Diaitondi. Ahí está. Que se traduce es Iboto Diaitondi, es una frase en uno de los idiomas de allá de Guinea Ecuatorial que significa amor que bendice. Es Ndowe, que es el idioma en el que la Sol estaba trabajando para la traducción bíblica. Ellos tienen una traducción ya a la Biblia en Ndowe, pero es una traducción muy antigua y además no está bien hecha. Entonces actualmente están trabajando en eso. Y el proyecto Iboto es enfocado principalmente al discipulado, al evangelismo a través de un centro de salud. Entonces, cuando yo fui a Guinea Ecuatorial, conocí a una ONG española que se llama se me cruzaron los cables. Iba a decir Misión África, pero esa es la de Kenia. Esta es Coráfrica. Coráfrica, que está en Guinea Ecuatorial, sí. Ellos llevan trabajando cerca de 20 años en Guinea Ecuatorial. Y ellos empezaron haciendo viajes misioneros a Guinea y luego compraron un terreno, obtuvieron un terreno y allí levantaron un colegio. Entonces ellos están enfocados principalmente en el área de educación. Sin embargo, esta organización pertenece a una iglesia que queda en Madrid, en España, que se llama Iglesia Manantial de Vida. Y el pastor Roberto, él siempre quiso trabajar conjunto el área educativa y el área de salud. Entonces, él dice que él durante muchos años estuvo orando porque una persona fuese a África a levantar un centro de salud. Y en el área del colegio hay un espacio de 70 metros cuadrados que están destinados para levantar el centro de salud. Así que, conversando con el pastor Roberto, yo le dije, yo me vengo, y me dijo, tienes el terreno para trabajar. Así que el objetivo es levantar el centro de salud para poder, obviamente, ellos tienen mucha necesidad sanitaria, tienen mucha incidencia de enfermedades infecciosas, incluido el VIH, enfermedades de transmisión sexual, mortalidad materna, mortalidad infantil. Así que es trabajar principalmente el área de prevención y promoción y prevención, pero también trabajar el área de discipulado con los jóvenes del colegio. Y además poder establecer un programa de voluntariado para que las personas puedan ir a apoyarnos en el área médica y también en otras áreas que el colegio necesite. Así que esos es como los tres pilares, digamos, del proyecto. Es un proyecto a largo plazo. Mi objetivo no es irme y 2 años y volver, sino irme y tal vez definitivamente, como para estar allá. Mientras, porque hay que capacitar personas, levantar el lugar, ordenar, muchas cosas. Yo me iba a ir en junio de este año, si no hubiese sido por la pandemia. Yo había alcanzado mis estudios de la Escuela de Misiones. Falta solamente que me den las credenciales, que como con todo esto de la pandemia está como detenida esa parte. El DNM está, yo hago parte del GPM también, así que esa parte estaba como aprobada. Y era eso. En junio, si tenía como los recursos, ya podía viajar. Así que ahora estoy esperando. Hace poco me escribieron del DNM para decirme que posiblemente hasta el 2021 aproximadamente, a finales, pero también para mí en este tiempo ha sido un poco decir, ok, vamos a esperar, tal vez no tenga que acelerarme tanto y esperar un poco también para ordenarme mejor. Yo he estado trabajando en el área de cuidado intensivo ahorita con los pacientes COVID directamente y eso ha sido como demasiado desgastante, entonces como que salir, no sé, terminar la pandemia e irme para África, para mí
no sería sano. Así que también siento que necesito post pandemia un tiempo de recuperación porque el trabajo en África es duro. Es un lugar que físicamente es muy exigente. Allá tampoco hay mucha disponibilidad de agua, así que el agua es limitada, riesgo de malaria, dengue, enfermedades intestinales, entonces tampoco es como para que uno se vaya a la vida solamente y creo que en eso los misioneros debemos ser como muy responsables en cuanto al autocuidado. Así que, bueno, me había preguntado en relación al proyecto y esos son como los pilares del proyecto y el trabajo principal. El centro de salud, el área de discipulado, evangelismo y el programa de voluntariado. Interesante. Oiga, el tema de la capacitación, bueno, igual ha sido difícil este tiempo en cuanto a pandemia, en cuanto digamos, a diversas actividades dentro de la iglesia. Me llamaba la atención lo que usted nombraba, el tema de voluntariado. Eso ya usted se ha podido comenzar desde antes, digamos, dentro de su iglesia, o talleres, cosas así, ¿no? Como si nosotros estamos trabajando con gente para que vayan a hacer voluntariado. Claro, o sea, ¿alguna preparación o solamente usted? No, por ahora no hemos trabajado en esa parte. Nosotros como iglesia hacemos operativos de salud, hemos hecho varios operativos de salud en la iglesia, pero claramente el programa de voluntariado es un poco más a largo plazo, porque las personas no pueden llegar al lugar para estar una semana. Probablemente los programas de voluntariado vayan a ser de un mes mínimo, máximo un año, donde la persona se proyecte para estar en el lugar y vaya con tareas específicas, porque no es como, tiene que ir con un programa planteado, y creo que en ese sentido a mí me ordena mucho lo que yo hice, porque cuando yo fui a Guinea la segunda vez, yo trabajé en el área de voluntariado en el hospital de allá, en la UCI del hospital de allá. Estuve 3 semanas asistiendo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el área de cuidado intensivo, y ahí hacía ese apoyo. Pero la idea es que las personas cuando vayan nos apoyen principalmente en el área del centro de salud y también en el área de educación. Así que obviamente, hoy si alguien dice, yo quiero ir a hacer un voluntariado, pero dispongo mi tiempo, pero no soy del área de la salud. Ya, está bien, tiene disposición, quiere servir al Señor, vamos, que aunque sea a pintar, a arreglar, pero sí tiene que ir con algo planificado. Usted va a llegar y va a hacer esto mientras esté en el lugar, porque obviamente no podemos negarle a una persona la disposición para servir. Si quiere hacerlo, genial, o sea, necesitamos manos, pero sí que puedan llegar con algo establecido al lugar. Y para eso, en verdad, la organización como que me dio libertad en esa parte. Hay un espacio físico donde hay habitaciones para poder recibir a las personas, cocina, todo eso. Y ellos me dijeron, tú vas a disponer de ese tiempo, de ese espacio, y para que las personas puedan venir. Así que en ese sentido hay como libertad. Obviamente hay un máximo de personas que puedan estar simultáneamente, pero es posible. ¿Habrá algún requisito, o sea, aparte de la disposición, o sea, y con las ideas claras, como decía usted? Bueno, obviamente no, como decía también, no se le va a negar a alguien que tenga el interés de poder ir a ayudar en lo que sea. En lo personal, yo iría, o sea, a algún país de África, o sea, alguna parte de África donde me gustaría ayudar en temas de construcción. Pues a usted obviamente le interesa el tema de la salud y su proyecto está en base a eso, y el tema de locación y discipulado. Pero o sea, el no tener, digamos, algún estudio profesional, ¿sería algún impedimento? Digamos, o sea, desde mi punto de vista, no. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo hace 3 años atrás, nosotros como iglesia hacemos viajes misioneros al norte. Y esto es un poco de la forma de pensar
y lo que yo siempre le he transmitido a las personas. El Señor lo que busca es disposición del corazón. Y eso tiene que ser práctico. Entonces, yo no le puedo decir, el Señor busca disposición del corazón y limitar a una persona cuando esa persona está dispuesta a servirle al Señor. Cuando fuimos a ir al primer viaje misionero, una de las personas dijo, Idalit, yo quiero ir, pero yo no sé predicar, yo nunca he predicado. Y yo le dije, no, pero todo eso uno lo puede aprender a hacer. Lo importante es tener la disposición para hacerlo. Dijo, pero es que yo no sé qué hacer, ustedes van como enfermeros y yo no sé qué hacer. Él es constructor, trabaja en el área de construcción. Y yo le dije, si quiere ir, de verdad quiere ir y en su corazón siente que el Señor le está diciendo que debe ir con nosotros, me dijo, sí, ya. Entonces vamos. Y cuando llegamos al lugar, nosotros no teníamos ni idea, la base donde nos estábamos quedando estaba en construcción y una de las tareas que el pastor tenía para nosotros era que le apoyáramos en el área de mano de obra para la construcción de la base. Y adivine quién dirigió eso. Lo hizo él, porque ninguno de nosotros tenía ni idea de nada. Él era el que nos decía, no, esto se pinta así, y nosotros seguíamos sus instrucciones. Y yo le dije, ¿se da cuenta que lo que el Señor necesita es disposición? Y Él hace, porque esta puerta no la abrí yo, lo hace el Señor. Entonces, claramente si nosotros nos disponemos para servirle, el Señor va a encontrar el lugar, porque lo que busca son personas dispuestas, y eso no depende de mí, eso no depende de mí. Y el Señor le dice, Felipe, usted debe ir a África a apoyar a Idalit en el proyecto. Y se dice, Señor, pero es que yo no soy médico, le estoy diciendo que vaya. Felipe, no lo dude, tome su pasaje y vaya, porque sin duda cuando usted llegue yo le voy a decir, oh Felipe, justo lo necesitaba, necesito levantar esas 2 paredes, porque así funciona el reino y es la forma en la que el Señor actúa. Yo creo que nosotros a veces nos limitamos porque la limitación está en nuestra mente, pero el Señor es ilimitado y Él tiene tareas para cada uno de nosotros. Nosotros somos un cuerpo y ninguna parte del cuerpo es más importante que la otra. Todas son fundamentales y el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado dones distintos y esa es nuestra forma de pensar. Si yo no sirvo en esto lo hago mucho mejor, aunque esto no funciona. Yo no canto, yo no toco ningún instrumento y en algún momento a mí me dijeron, es que para ser misionero hay que saber cantar y tocar un instrumento. Y yo dije, qué triste, entonces el Señor no me va a usar porque yo no soy de la alabanza. Y la verdad es que no ha sido así y no permití que ese límite que en algún momento personas me pusieron evitara que yo les sirviera. Donde yo me hubiese quedado en eso, no les sirvo al Señor porque todavía no aprendo a tocar ningún instrumento. Entonces no nos pongamos límites. Si el Señor nos ha dado un don y hacemos muy bien algo, el Señor en eso nos va a usar, porque su propósito es que nosotros sirvamos, y si estamos dispuestos a servir, vamos a encontrar un lugar en el cual hacerlo. Amén. Sí, amén. Es importante eso de nuestra disposición y dejarnos en realidad ser guiados por Dios, porque algunos de los discípulos, ejemplo Pedro, él solamente era pescador, entonces, y cuando Dios lo llama, él lo capacita, como decía usted, Dios busca la disposición del corazón, simplemente, y él nos va a capacitar en su obra, en el transcurso de este tiempo, para poder ir a hacer su obra. Si al final, cuando Dios nos llama a servir, es para poder entregar su mensaje y esperanza a los demás, no es simplemente para nosotros. Y en el caso de cuando somos llamados a las misiones, que ojo, eso es también, tal vez algunos hermanos, algunos nos llaman lugares específicos, pero es tu mandato para todos. O sea, misiones yo lo hago desde la puerta para afuera, e incluso en mi propia casa. O sea, la vecina del frente o el vecino también son son almas, que necesitan del mensaje. Yo también puedo hacer misiones ahí. O sea, muchos pensamos, o sea, sí, me incluyo, hemos pensado alguna vez que hacer misiones, yo voy a solamente lo que voy a hacer va a ser allá, no va a ser acá. O sea, qué importante también el poder servir en nuestra iglesia, donde el pastor, no sé, nos diga, oye, Felipe, hace esto, ya, pastor, yo apaño, no sé, hay predicación en la calle, o vamos a ir a visitar un hospital a gente, porque
todas estas cosas al final las vamos a repetir allá, las vamos a repetir en el campo, y obviamente el Señor también va a actuar a través de esta instancia en nuestra vida, va digamos, a sanar gente, va a poder enviar su mensaje en el caso de usted, a personas allá en Kenia, lo hizo allá en Guinea también, y un mensaje que me dio una vez un amigo, que era uno de mis líderes, es que yo tal vez no voy a poder alcanzar, yo no conozco a la gente que usted conoce, o la que se rodea en su trabajo, o donde va a oír usted. Entonces, nuestro rol es importante en el lugar donde estemos, poder compartir el mensaje. Yo tal vez, yo no sé, Dios quiera, sería genial, una oportunidad bacán para poder trabajar, para poder evangelizar, ir a África, pero tal vez nunca se va a dar. Tal vez el Señor me va a enviar a otro, directamente a otros países, porque en otros países también hay necesidad, y Dios también quiere usarme, quiere usar a mi hermano, quiere usarlo a todos sus hijos, pero es importante la labor que usted está haciendo, de enfocarnos, de preparar proyectos para poder alcanzar almas, para poder alcanzar a personas en el contexto de África o en el contexto de Asia. Hay muchos países que el evangelio es restringido. No sé si hay en Guinea, no, me parece que no, pero o en algunos, pero hay países dentro del mismo continente africano que digamos el último año hay cifras increíbles de hermanos que han fallecido por el simple hecho de compartir el evangelio. Entonces es motivante, y es genial lo que ha hecho usted y lo que han hecho hartos misioneros de Chile, que se han negado a sí mismos, han tomado su cruz y simplemente han seguido al Señor, y el Señor los va dirigiendo. Lo que le quería preguntar es, ¿de qué forma usted podría como enviarnos un mensaje a los oyentes y a quienes en algún futuro vean esta entrevista, este mensaje? ¿Alguna palabra de aliento, de ánimo, como me lo dijo usted en un principio, una palabra de motivación, tal vez un reto para aquellos que aún están tambaleando en su llamado, aquellos que están dudando, o simplemente aquellos que Dios le habló pero están haciendo caso omiso? ¿Algún mensaje que nos comparta? A mí como que cuando empezamos a decir, llamado, como que la palabra no me gusta tanto, porque creo que el Señor nos ha llamado a todos. Al final yo decido negarme y dispongo mi vida para ir a un lugar, negándome a mí mismo, a lo que yo soy. Obviamente para algunos es más cómodo, como por ejemplo para mí es muy cómodo estar en África, muy cómodo, porque como les decía, es como estar en mi casa donde yo crecí en Colombia, es igual. Yo les muestro fotos y es igual. Pero es la disposición de servir, es la disposición de el Señor está haciendo algo en el mundo y yo quiero involucrarme en ello y quiero servirle al Señor, quiero servirle con todo lo que soy, con todos los dones que me ha dado, con todos los talentos, con todos los recursos, con mi vida, quiero servirle al Señor. Y como les decía, no nos limitemos, no creamos que no podemos hacerlo, porque el Señor va abriendo las puertas. El Señor es el que se va moviendo si es su voluntad, y si ustedes se disponen, Él lo hace. No tengan miedo y tampoco se crean insuficientes, porque como dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, y porque es el Señor el que va actuando en nosotros. Y Él es el que hace todas las cosas en nosotros. Y nosotros debemos, creo que es fundamental, aprender a conocer al Señor. Eso creo que es algo que sí quería como transmitirles hoy. Cuando yo estuve en Guinea la primera vez, hubo un joven que me preguntó, íbamos en un taxi y me dijo, Idalit,
si yo, no, me dijo hermana, si yo le hablo a usted 1 hora acerca de alguien, pero usted no lo ha visto, ¿usted diría que lo conoce? Y yo le dije, no, obvio no. Y ya, yo le hablo 2 horas sobre esa persona. ¿Lo conoce? Le dije, no. Ya, le hablo 24 horas seguidas sobre esa persona, le cuento todo. ¿Usted diría que lo conoce? Yo le dije, no voy a conocer a otra persona a menos que yo la conozca y comparta con ella. Ahí yo puedo decir que conozco a esa persona. Y en ese sentido, para nosotros es fundamental la relación que nosotros tengamos con el Señor. Y que estas cosas que yo les he dicho de la fidelidad, de la confianza en el Señor, cada uno de nosotros la vaya afirmando en su vida de forma experiencial, como a través de sus propias experiencias. Que cuando cada uno de ustedes decida ir a un lugar, diga, yo sé que el Señor va a ser fiel conmigo porque Él ya ha sido fiel. Yo sé que puedo confiar en el Señor porque he confiado en otras veces y no me ha soltado. Yo sé que el Señor me va a acompañar porque otras veces Él me ha acompañado. Y que tengan esa seguridad en sus vidas. Y eso solamente lo pueden hacer si aprenden a caminar ahora en la voluntad del Señor y a confiar en lo que Él les diga y hacerlo. Yo sé que no es fácil porque nosotros queremos todo seguro y siempre queremos dar esos pasos como súper afirmados, pero a veces el Señor dice, vayan nomás. Cuando en el 2017, cuando yo fui a Guinea, también fui a la India. Y en esa ocasión no entendía por qué el Señor me decía que tenía que ir a la India. Yo le dije, Señor, yo voy, pero no voy sola, porque no quiero hacer un viaje más sola. Siento que soy demasiado bendecida en cada viaje y quiero compartir esto con otros. Y el Señor me dio 2 compañeros más para ir. Y este viaje a Guinea fue a la India fue de tanta bendición que yo entendí por qué el Señor, yo decía, Señor, pero si me llamabas a África, ¿yo qué voy a hacer en la India? Además, ¿cómo le voy a decir a mi pastor que voy a ir a la India si él sabe que yo tengo un llamado a África? Y cuando fui y le dije, Señor, si es tu voluntad que yo vaya a la India, yo voy a ir a decir a mi pastor que tú me dijiste que fuera a la India y el pastor me va a decir, vaya, o me va a decir que sí. Y así fue. Yo le dije, pastor, es que me hicieron una invitación a la India y yo creo que nosotros debemos ir. Me dijo, ok, ordenen todo. Y así fue. Y entonces cuando uno vive eso y sabe que hay un propósito, uno aprende a caminar en lo que el Señor le dice. Si el Señor dice, toma a la derecha, uno va a la derecha. Toma a la izquierda. Suelta, uno suelta. Ahora, todo lo que el Señor le diga, uno lo va haciendo. Pero eso depende mucho de cómo nosotros hemos fortalecido nuestra relación con el Señor y hemos aprendido a conocerlo. Y quería compartirles un pasaje que está en el libro de Oseas, en el capítulo 6, que dice, capítulo 6, verso 6, que dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Amén. Y el profeta Oseas le está diciendo esto al reino de Israel, al reino del norte. Una nación que se había vuelto muy idólatra y se había olvidado del Señor. El Señor les está diciendo, ¿saben? Ustedes están haciendo todo lo externo, pero en verdad su relación conmigo está en nada. Ustedes no saben quién soy yo. Ustedes no me conocen. Ofrecen sacrificios, pero es en vano porque su relación no existe. Cuando el Señor dice que me conozcan, la palabra que Él usa ahí habla de cuando yo tengo una relación con alguien, cuando yo profundizo en el conocimiento de esa persona, no cuando yo sé de algo, no cuando yo sé de un libro, no, cuando yo paso tiempo con una persona y me dedico a conocerla. Y ese es, creo que, lo fundamental para nosotros hoy, en lo que sea que estemos haciendo, sea que vayamos de misiones o que estemos simplemente en la iglesia.
es fundamental nuestra relación con Dios. Más que las cosas que nosotros hagamos, nuestra prioridad debe ser el conocimiento que tengamos del Señor y la relación que tengamos con Él. Eso nos va a llevar a cualquier lugar y nos va a afirmar en donde quiera que nosotros estemos. Porque hay momentos en el campo misionero donde solamente va a estar uno nomás, pero va a ser suficiente porque el Señor va a estar al lado y no lo va a soltar. Créanme que el Señor no lo suelta a uno. Yo podría contarle, yo sé que el tiempo es corto, un montón de experiencias donde el Señor me ha mostrado su fidelidad en el campo misionero. Cuando, no sé, tuve que pasar los controles en Marruecos, en la India, en Nepal, cuando estuve enferma y el Señor en una noche me sanó. En 2 ocasiones lo ha hecho cuando estaba en el campo. Y siempre le digo en mis oraciones, Señor, tú sabes que estoy sola y solo te tengo a ti. Y el Señor siempre responde. Así que en ese sentido, creo que, como le decía antes, es fundamental que nosotros conozcamos al Señor y que nos afirmemos en Él. Y eso va a hacer que nosotros no tengamos temor de un día decir, ok, dejo mi profesión y me voy porque el Señor me está diciendo que vaya a Burundi. El Señor me dijo que fuera allá y que sirviera en ese lugar. Porque ustedes saben y van a tener muy claro que donde quiera que vayan, el Señor va a estar con ustedes. Así como le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y eso también es una promesa para nosotros. El Señor va a estar y nosotros vamos a estar seguros en Él cuando le conozcamos. Amén. Eso es lo más importante en realidad, o sea, nuestra relación con el Señor, y como decía usted, nos va a llevar a distintos lugares donde Él quiera, pero eso es lo más importante, o sea, conocer para quién estamos trabajando, quién es nuestro Padre, porque de partida no nos mandamos solos, y entonces si es que vamos a un lugar que Dios no nos ha dicho nada, que su Espíritu Santo no nos ha inquietado, tal vez vamos a fracasar. Tal vez va a fracasar en lo que hagamos porque es algo que no está dentro de la voluntad del Señor. Es algo que Dios ni siquiera te mandó. Y tal vez pueda darse el ejemplo, o el caso, perdón, de que me voy a poner de ejemplo otra vez. Yo no tengo una relación con el Señor, pero sí estoy asistiendo a la iglesia, sí conozco el grupo de misiones. Entonces Idalida dice, vamos a ir a África o vamos a ir a la India. Y aquellos que sientan la necesidad o sientan el deseo de apoyar esto, de poder ir a este país a trabajar, ya bacán, yo voy a ir, porque es algo emocionante, o sea, es emocionante ir a un país. Obviamente la realidad muchas veces cambia nuestra forma de pensar sobre ese país, pero independiente de eso, nosotros no haciendo esta voluntad, yo me mando a cambiar, no sé, voy con ustedes al viaje, pero tal vez algo me pueda pasar, o Dios me hable allá a través de una persona y me diga, ¿sabes qué? Dios no quería que tú vinieras, y tal vez está estorbando, no sé, está estorbando el plan del Señor en este lugar, no sé. Pero lo que dice usted es muy importante, y es lo más importante, o sea, nuestra relación con el Señor tiene que estar a diario, tenemos que conocer es lo mismo que cuando están los discípulos, están con Jesús en la barca y de repente viene esta tormenta. Ellos tal vez no tenían la suma confianza en Jesús para saber de que si Él está ahí, independiente de la tormenta en la que estemos viviendo, nada nos va a ocurrir porque Él está ahí con nosotros. Él es fiel con nosotros, Él es un Dios soberano, independiente de todo lo que esté pasando. Dios está con nosotros, Dios tiene un plan con nosotros, pero si nosotros no conocemos su voluntad, difícilmente podemos avanzar. Podemos hacer, digamos, lo que Él quiere para nuestras vidas. En mi caso, yo también tengo, de parte del Señor, el llamado a ir a Pakistán. O sea, no es un contexto fácil y tampoco es algo que
que como que me emocione tanto porque sé cómo es la realidad allá. Al menos he visto un poco las noticias internacionales, he leído y no es muy grato, digamos, el ambiente allá. He escuchado también pastores o misioneros que están ahí y es difícil, pero yo sé que Dios me va a llevar en algún momento y porque está dentro de su voluntad y sea lo que sea que pase, nuestra confianza en Él, pues, Él es nuestra roca firme, Él es la casa donde nosotros edificamos, el terreno donde nosotros edificamos nuestra vida. Entonces, es importante para aquellos que sientan el deseo, el anhelo, primero enfoquen su vida a tener una relación con el Señor. Después el Señor a cada uno los irá enviando a distintos lugares, haciendo su voluntad, pero es muy importante nuestra relación con el Señor, que el Espíritu Santo esté en nosotros y nos dirija. Entonces, es muy importante lo que decía usted, pues, y nuestra suma confianza en Él, así como lo que le decía Josué, lo que relataba usted. Eso. Así que ha sido un tiempo agradable escuchar su testimonio. Y bueno, este tiempo todos sabemos que ha sido complicado el tema de la pandemia. Como digamos, el último tip en el contexto de pandemia para aquellos que Dios le está hablando sus vidas, pero obviamente sabemos que no podemos salir por este contexto. ¿Alguna recomendación para que se preparen en algo a aquellos que tengan este anhelo de parte del Señor de poder salir a las naciones? Yo creo que si el Señor les está diciendo que los va a enviar a un lugar, empiecen a dar pasos. Ustedes no saben cuándo, no saben en qué momento va a suceder, pero cuando sea el tiempo de Dios, Él va a abrir las puertas y tenemos que estar preparados para ese tiempo. Porque el Señor, a mí me llama mucho la atención un testimonio de un joven del Distrito Norte. Creo que, bueno, no lo voy a nombrar porque él va a un lugar de persecución, pero su testimonio a mí me bendijo muchísimo. Él tenía 16 años cuando recibió su llamado a un lugar de persecución. Y él empezó a prepararse, él empezó a estudiar en el seminario, él eligió su carrera enfocada en las necesidades que tenían en ese país. Él empezó a conocer un poco más del idioma, de la religión que hay predominante en ese lugar. Y hace un año se abrió una puerta y él estaba listo. Él tenía la profesión lista, todo para irse. Si no hubiese sido de esa manera, aunque la puerta se hubiese abierto, él no hubiese podido disponerse para servir. Y creo que es así debemos estar enfocados nosotros, preguntarnos primero si queremos servirle al Señor. Sí, queremos servirle al Señor. ¿Ok? Entonces empecemos a prepararnos. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo estudiar en la escuela de misiones, si quiero hacerlo en orden y salir en el contexto del DNM. El DNM tiene unos requisitos. Busquen cuáles son los requisitos del DNM para salir como misionero de las asambleas de Dios y empezar a trabajar en ello, porque creo que nosotros debemos estar sujetos a nuestras autoridades y eso, porque ha sido, como dice Pablo, han sido impuestas por el Señor. Y nosotros debemos hacer las cosas con orden. Entonces, si el Señor nos hizo un llamado y nosotros con responsabilidad lo hemos asimilado, empecemos a actuar en ello, empecemos a prepararnos, buscar cuáles son los requisitos que necesito para salir en algún momento, cuáles son las necesidades del lugar a donde el Señor me está llamando, de qué forma yo puedo tal vez servir, empezar a ver experiencias de otras personas, tal vez buscar un mentor, alguien que sea un misionero, que ya tenga más experiencia y que le pueda ir guiando en lo que debía hacer. Pero actuar, no decir el Señor me hizo un llamado y me voy a quedar sentado a que el Señor haga, no, porque nosotros hacemos lo que nos corresponde, lo natural, y en su momento el Señor va a hacer lo sobrenatural, así que debemos estar preparados. Y eso es como mi recomendación.
que estemos preparados, que nos vayamos formando, que vayamos dando pasos, porque si el Señor no nos ve movernos, Él no va a abrir las puertas. Amén. Amén. Dejar la procrastinación, como se dice, y aprovechar el tiempo, aprovechar de que al menos, tal vez no todos, por ejemplo usted todavía sale a trabajar, pero algunos ya estamos en casa, y entonces aprovechar este tiempo de, o sea, hacer algún curso de inglés, leer, como decía usted, de la cultura, de dónde Dios nos está llamando, que al final, si no nos movemos, Dios no nos va a decir, no nos va a venir a empujar Él pone el querer hacer en nuestra vida, pero la decisión es nuestra. Claro, por ejemplo, en este tiempo la Escuela de Misiones ha estado impartiendo los cursos y se ha presentado la oportunidad para que independiente del lugar del país donde se encuentren lo puedan tomar, porque es vía online. Entonces, si están en la casa y tienen el tiempo, ¿por qué no el curso? O el set. La Escuela de Misiones del SET también están impartiendo las clases y también son por Zoom. Entonces, averigüemos. Yo creo que lo más importante es primero saber cuál es el proceso que yo debo llevar, y cuál es el paso 1, paso 2, paso 3, porque todo esto es un proceso y nosotros debemos estar como dispuestos a llevarlo. También creo que algo muy importante es no afanarse, porque más allá de los requisitos del DNI, el Señor también necesita formar nuestro carácter. Y vamos a tener situaciones y circunstancias donde vamos a tener que dejarnos moldear. Y eso es necesario. Pues, tal vez nosotros no lo vemos, pero el Señor sí ve que hay ciertas cosas que Él necesita pulir. Así que, cual barro, rindámonos en la mano del Señor y permitamos que Él en cada circunstancia nos vaya moldeando. Nosotros debemos llevar a cabo cierto tipo de formación académica, pero el Señor también tiene que formar cosas en nosotros y afirmarnos. Así que dando pasos uno a la vez y saber que vamos siempre a ir caminando de la mano del Señor, y todo esto Él nos va a llevar. Y yo creo que también en ese sentido entender que va a ser un tiempo, no sé, la familia Polak que está en Pakistán, él recibió el llamado a los 11 años y se fue a los 40, o sea que estuvo en formación. ¿Cuánto es eso? 29 años. 29 años en formación, así es. La familia LC, que está en un país en Asia, recibió su llamado a los 13 años y se fue a los 40, 27 años en formación. Así que si usted recibió el llamado, no se desespere si al mes no se ha ido, porque hay que esperar. O sea, yo llevo 8 años y creo que eso ha sido rápido. Así que tranquilidad y paciencia y confianza. Si el Señor le dijo que lo iba a llevar, así sea que pasen 30 años, usted va a ir a ese lugar. Déjese formar. Amén. Rescatar lo que decía del tema del orden, de la etapa, digamos, al menos en nuestro distrito, el tema de las misiones lleva un orden. Entonces, cumplir primero todos estos requisitos y obviamente dejarse tratar por el Señor, que es lo importante, va basado en nuestra relación con Él, para que nos moldee, para que no vayamos a hacer carga al campo, sino que a ser de bendición. Amén. Así que, bueno, me parece que ya estamos en la hora ya para culminar, digamos, esta entrevista. Deme un segundito. Bueno, aquí estaba leyendo los saludos que le enviaron, que era un agrado poder verle, dice Esteban Cárdenas. Qué bueno verte, y la seguimos desde Santiago, o sea. Mis amigos de Lomas de Macul, también parte del equipo de misiones. Amén. Es importante tener el equipo de misiones dentro de nuestra congregación. Así que, bueno, muchas gracias, Idalit, por compartir con nosotros este día. Ha sido de bendición, ha sido genial poder escuchar de cómo Dios ha trabajado en su vida, en su ministerio, y sabemos que lo por venir será aún mejor.
Dios va a bendecir su vida y vamos a estar en continua oración por nuestros misioneros, para que Dios siga haciendo su obra, Dios siga inquietando corazones para ir y hacer discípulos. Sí, esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea como cristianos. Pero es muy importante, como decía usted, llevar un orden y que la ansia no nos maten. Si se demora uno, Dios sabe el porqué, Él tratará con nosotros. Pero lo importante es que creer y confiar en lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que hará también, tener fe. Así que la bendecimos a la distancia. Esperemos que esté bien y que pueda tener una semana bendecida, y aquellos que también están viendo esta transmisión puedan ser bendecidos, y esperamos que todo lo que se conversó pueda ser de bendición para su vida, y tomen las palabras, tomen lo que se habló. Dios es un Dios soberano, y como se decía ayer, Dios es un Dios imparable. Así que les bendecimos Idalit, hasta alguna otra próxima ocasión para poder seguir compartiendo con usted. Así que muchas gracias y hasta nuevo aviso. Dios la bendiga. ¿Me puedo despedir yo? Muchas gracias a ustedes por permitirme este tiempo de compartir. Yo, en verdad, a mí siento que la palabra misionera me queda un poco grande todavía, así que también es cuestión de asimilarlo. Todavía estoy en formación, todavía estoy creciendo, el Señor tiene muchas cosas que tratar conmigo, pero sí, mientras pueda bendecir a otro con lo que Él ha hecho en mi vida, para mí es un agrado. Así que muchas gracias por la oportunidad, y si en algún momento, cuando ya esté en África, el Señor les dice que vayan, los esperamos con los brazos abiertos. Amén, amén. En algún momento tal vez nos podamos encontrar, o encontrar a alguien de acá que haya visto esta transmisión, ¿sabe? Dios lo puede estar inquietando. Así que eso, pues, muchas gracias otra vez, y la bendecimos. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Feels like a song that never stops. Feels like it's never gonna. Gotta get that fire back in my bones before my heart turns into stone. So won't somebody please pass the megaphone.